Capítulo sexto. La exclusión de la indisolubilidad. Después de las consideraciones sobre la exclusión de la finalidad procreadora del matrimonio, ahora debemos ocuparnos de una segunda forma de simulación del consentimiento, también relativamente frecuente en el mundo occidental, la exclusión de la indisolubilidad del vínculo. 1. Elementos de derecho sustantivo. El ordenamiento canónico considera al matrimonio como una institución de derecho natural, es decir, como una institución jurídica y un estado de vida inscrito por Dios en la naturaleza de las cosas, coherente con la estructura de la persona humana, y que supone un desarrollo recto y ordenado de la comunión interpersonal, a través del mutuo complemento psicosexual con una persona del otro sexo. Esta institución realiza de un modo perfecto las exigencias del auténtico amor, que no se cierra sobre sí mismo, sino que es fecundo, no es divisable entre varias personas, sino único, no se limita en el tiempo ni depende de la evolución de los sentimientos de sus protagonistas, sino que es indisoluble. Es importante subrayar, ya desde ahora, dos ideas. En primer lugar, que la indisolubilidad del vínculo matrimonial no es una mera obligación legal, impuesta desde el exterior por voluntad del legislador, sino que corresponde a las exigencias más profundas del amor auténtico, que no puede ser sino donación total de sí y, por lo tanto, para siempre. Desde esta perspectiva, es fácil detectar la artificiosidad y la objetiva falsedad de la contraposición entre las exigencias del amor y las de la institución matrimonial, equívoco muy difundido actualmente en los países occidentales. Y en segundo lugar, por tratarse de un precepto de derecho natural, la indisolubilidad es una característica de todo matrimonio válido, también del no sacramental. La Iglesia, en efecto, respeta la voluntad de Dios que reconoce inscrita en la institución matrimonial y sostiene en consecuencia la característica de la perpetuidad como propia de toda verdadera unión conyugal. Expresando lo dicho hasta ahora en términos técnico-canónicos, se puede afirmar que la indisolubilidad es una propiedad esencial del matrimonio, como señala el Canon 1056 del Código. Esta propiedad, característica de toda unión matrimonial válida, adquiere en el matrimonio canónico una particular fuerza obligante, por el significado simbólico que el matrimonio cristiano tiene en relación con la unión de Cristo con la Iglesia. La sacramentalidad del matrimonio, en otras palabras, refuerza pero no fundamenta en último término la obligación de respetar la indisolubilidad. Ahora bien, ¿qué significa la expresión propiedad esencial? Esta ha sido acuñada para indicar que no nos encontramos ante la esencia del matrimonio, que en cuanto pacto, matrimonio infieri, es el consentimiento, C. 1057.1, y en cuanto estado, matrimonio in facto esi, es el consorcio de toda la vida, C. 1055.1. Nos encontramos ante una propiedad del matrimonio, es decir, una característica de este en cuanto vínculo jurídico, que es por su propia naturaleza perpetuo. Pero ¿qué implica que esta propiedad, esta característica, se considere esencial? Significa que, aun no constituyendo la esencia del matrimonio, es en línea de principio tan pertinente al propio matrimonio que éste no puede existir sin aquella. El matrimonio, en consecuencia, es indisoluble y, aun cuando puedan desaparecer el afecto y la vida en común entre los cónyuges, no puede desaparecer la relación jurídica que los liga específicamente en cuanto cónyuges. Por consiguiente, la aceptación del vínculo indisoluble debe estar al menos implícita en el consentimiento, esto es, en la voluntad matrimonial. Esta aceptación no es otra cosa que un aspecto de la voluntad de contraer un verdadero matrimonio. Si esta propiedad fuera rechazada para el propio matrimonio con un acto positivo de voluntad, el consentimiento resultaría defectuoso, porque su objeto no sería el verdadero matrimonio, el matrimonio tal como es entendido por el ordenamiento canónico, CFR C. 1101-2. Llegados a este punto, es necesario realizar algunas precisiones sobre este tema. No nos detendremos en el concepto de acto positivo de la voluntad, porque ya hemos tratado ampliamente de él en el capítulo general sobre la simulación del consentimiento. Únicamente recordamos que debe existir una voluntad positiva del sujeto. No puede considerarse como tal una simple previsión, temo que mi matrimonio acabará mal y que primero nos separaremos y después nos divorciaremos, ni una opinión errónea en materia matrimonial. En mi opinión es justo que el matrimonio de dos cónyuges en grave y permanente desacuerdo se disuelva, por ejemplo mediante el divorcio civil, porque tales operaciones están referidas a las facultades intelectivas de la persona y no operan necesariamente en el plano de la voluntad.
La cuestión de la opinión errónea acerca de la disolubilidad del matrimonio en determinados casos nos lleva a un tema delicado, como es el aspecto que podríamos llamar subjetivo de la simulación, el de la relevancia del error sobre la voluntad matrimonial. Por error aquí se entiende una concepción objetivamente errónea, equivocada, en materia matrimonial, obviamente desde el punto de vista del ordenamiento canónico, como sería la de quien sostuviese la oportunidad y la licitud de la disolución del vínculo mediante el recurso a la autoridad civil o también por medio de una decisión autónoma no formalizada de ninguna manera. El sistema matrimonial canónico, basado en la distinción entre intelecto y voluntad y, sobre todo, en el principio de que es el consentimiento en cuanto acto de la voluntad la causa eficiente del matrimonio, considera que el error es un estado del intelecto, un juicio falso, que pertenece a la esfera del conocimiento y de la inteligencia. Por ello, y en cuanto tal, no influye necesariamente sobre la voluntad. Mientras no se produce esa influencia es jurídicamente irrelevante, estando por lo demás referido no a la esencia sino a una propiedad del matrimonio. Por eso la regla general que establece el Código en esta materia es la irrelevancia del error acerca de las propiedades del matrimonio, unidad e indisolubilidad, y de su dignidad sacramental, c. 1099. Es el caso del llamado error de derecho. Pongamos un ejemplo concreto. Ticio podría estar convencido de la oportunidad de que se disuelvan los matrimonios fracasados, pero no por ello y de forma automática podría concluirse que quiera necesariamente disolver su matrimonio con Claudia, amada por él y deseada como cónyuge para toda la vida. Aun confirmando en lo esencial esta postura tradicional, la doctrina y la jurisprudencia canónicas no prescinden de la unidad de la persona humana, pueden distinguirse las facultades internas, como el intelecto y la voluntad, pero no separarlas rígidamente, ni tampoco ignoran la dinámica psicológica de las decisiones personales, según la cual la persona normalmente decide en coherencia con sus propias convicciones, aunque sean objetivamente erróneas. Por tanto, el mismo Canon 1099 contempla la posibilidad de que la voluntad venga determinada por el error, que entonces se hace operativo, o sea, sería principio de decisiones y acciones del sujeto, que elige y actúa en coherencia con las propias convicciones. Está claro que la causa de la posible nulidad matrimonial es la voluntad, la decisión del sujeto, y que el error representa, por así decirlo, la base ideológica para el ejercicio de la propia voluntad en una determinada dirección. Pero es también cierto que, según un modo de expresarse ya común en la doctrina y la jurisprudencia, cuanto más radicado esté el error, tanto más probable es también su influencia sobre la voluntad y sobre las decisiones del sujeto. Es más, la prueba de tal tipo de error arraigado se ha convertido en un indicio común en la prueba de la simulación. Este tipo de error representa una circunstancia personal coherente con dicha hipótesis, en un lenguaje más técnico es una causa, un móvil de la simulación. Para ilustrar esto todavía mejor y con un nuevo ejemplo, una persona de cultura y sentimientos radicales, divorcista convencido, quizá públicamente activa en la campaña para introducir el divorcio en la legislación del Estado, nota 1.1. En el caso de España el divorcio se introdujo mediante la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio, BOE de 7 de julio de 1981. Fin de la nota. Tiene una causa, un móvil ideológico muy fuerte para rechazar personalmente cuando se case el matrimonio indisoluble. El móvil ideológico y cultural será, en cambio, bastante más débil en el joven que pasivamente se abandona a la mentalidad común y que considera el divorcio un hecho habitual y se declara favorable a él solo por moda o para no parecer anticuado. La consistencia ideológica de su convencimiento erróneo es bastante más superficial y, como tal, menos operativo en relación con la voluntad. La voluntad contraria a la indisolubilidad del vínculo, aun cuando siempre sea positiva en el sentido ya mencionado, puede asumir diversas formas, puede ser explícita o implícita, absoluta o condicionada. Aclaremos estos conceptos. La voluntad es explícita si tiene como objeto directo el rechazo de la indisolubilidad del vínculo, no quiero vincularme perpetuamente con esta persona. Es, en cambio, implícita si este rechazo se contiene en una elección lógicamente contraria a la aceptación del matrimonio indisoluble. Si fracasa mi matrimonio con esta persona me consideraré desligado de toda obligación hacia ella y seré completamente libre para rehacer mi vida afectiva, sentimental y familiar. La voluntad es absoluta cuando por principio se opone a la indisolubilidad del vínculo matrimonial,
sobre todo si es debido a una motivación ideológica o cultural como las anteriormente mencionadas. No aceptaré nunca un vínculo perpetuo, para mí es algo impensable y no puede imponerse a las personas. Es en cambio condicionada, cuando incluso no habiendo razones de principio contrarias al vínculo perpetuo se teme un fracaso del matrimonio y, por tanto, se quiere dejar una vía de salida. Si las cosas salen mal, cada uno recuperará su libertad, disolveremos el vínculo matrimonial y cada uno podrá emprender una nueva vida. Esta última forma condicionada de exclusión de la indisolubilidad es de las más difusas, porque, como certeramente ha señalado la jurisprudencia, quien excluye la indisolubilidad del matrimonio no tiene de suyo un deseo de que falle, sino que solo procura protegerse en caso de tal eventualidad. Estas últimas puntualizaciones nos llevan a considerar brevemente también el aspecto que podríamos denominar objetivo de la exclusión de la indisolubilidad del matrimonio. El objeto de esta exclusión es la propiedad de la indisolubilidad, es decir, el hecho de que el vínculo no pueda ser disuelto, ni por parte de los contrayentes, la llamada indisolubilidad intrínseca, ni por parte de ninguna autoridad humana, la llamada indisolubilidad extrínseca, nota 2. Es conocido que los dos casos de disolución del matrimonio admitidos por el ordenamiento canónico con intervención de una autoridad externa a los cónyuges, el matrimonio no consumado y el matrimonio no sacramental, están reservados al romano pontífice y se justifican en razón de su autoridad no ya como cabeza de la Iglesia, como obispo de Roma, como sucesor de Pedro, sino como vicario de Cristo, revestido precisamente de una autoridad más que humana. Fin de la nota. El contenido específico de la exclusión de la indisolubilidad es, por tanto, la voluntad de una posible ruptura del vínculo. Esta precisión es importante, tanto desde un punto de vista sustantivo como probatorio, para saber discernir en qué supuestos se da realmente una exclusión invalidante. En efecto, aun cuando no se pueda esperar que los interesados expongan en términos jurídicos su intención al contraer matrimonio, el juez, y en su caso el asesor, deberá deducir de las palabras y conceptos utilizados por las partes y los testigos qué es lo que efectivamente había querido quien supuestamente ha simulado el matrimonio excluyendo la indisolubilidad. Pongamos algún ejemplo, si una parte en la causa dijera, yo no pensaba en la indisolubilidad del matrimonio, o bien, no creía en la indisolubilidad, o incluso, si fracasa la unión, nos separaremos, sin más especificaciones, estaría expresando ideas demasiado genéricas para que pudiera probarse que hubo simulación. En efecto, quien no tiene una opinión clara y precisa acerca de un asunto no puede propiamente decidir algo contrario a esa idea, quien no cree en la indisolubilidad permanece en el campo del mero error, quien piensa en la separación, de por sí pretende la cesación de la vida en común, sin decir nada acerca de la suerte del vínculo conyugal. Como es obvio, no hay que detenerse en las palabras utilizadas, sino que es necesario profundizar más. No obstante, las expresiones demasiado genéricas pueden poner de manifiesto que, en el caso concreto, no se trataba de una verdadera exclusión de la indisolubilidad, sino de intenciones vagas. Será tarea del juez tratar de comprender, sin forzar la realidad, que pretendía realmente el sujeto, haciéndole las preguntas que sean necesarias. Así, expresiones que podrían hacer pensar en una exclusión de la indisolubilidad, como, si va mal, romperé todo, cada uno seguirá su camino, volveremos a ser libres como antes, buscaré otro cónyuge, y similares, requieren una investigación más detenida, para averiguar cuál fue la voluntad del sujeto. De todo lo dicho resulta también que lo que determina la exclusión de la indisolubilidad es la voluntad de poder romper el vínculo, y no el medio que se pretenda utilizar para llevarlo a efecto. El hecho de que el interesado conociera la posibilidad jurídica de ruptura del vínculo, e incluso acudiera a ella, por ejemplo hablando de un posible divorcio civil, no constituye la esencia de la simulación, sino solo un indicio, esto es, una circunstancia de hecho que puede contribuir a su verificación. Es la voluntad de disolver el vínculo conyugal, o sea de no comprometerse para siempre, lo que determina que se produzca una exclusión de la indisolubilidad. Y eso, aunque el sujeto no haya previsto una solución jurídica concreta para dicha eventualidad y hubiera pensando solo acabar de hecho con su experiencia matrimonial. En consecuencia, el llamado pacto en contra de la indisolubilidad, es decir, el acuerdo entre los dos contrayentes de no comprometerse para siempre y reservarse la posibilidad de disolver el vínculo es, para el derecho canónico, solo una circunstancia que hace más claro el supuesto de hecho y más fácil la prueba, pero no es el hecho que constituye esencialmente la simulación.
A continuación haremos algunas consideraciones acerca de la prueba de la exclusión de la indisolubilidad. Como ya señalamos en el capítulo introductorio sobre la simulación, no hay una sistemática general y única para la práctica de la prueba. Esta alcanza a las manifestaciones verbales y no verbales de la voluntad, que es lo que en última instancia debe ser reconstruido para determinar si en el momento de la celebración del matrimonio hubo o no una verdadera exclusión de la indisolubilidad. La reconstrucción directa de la voluntad se basa en las declaraciones de las partes y de los testigos. Además de las reglas generales para la valoración de estas declaraciones, por ejemplo, su credibilidad, el tiempo y la fuente de información, es preciso insistir en la necesidad de precisar lo más posible los conceptos y las palabras utilizadas por los interesados, para poder reconocer la realidad ante la que nos encontramos, si se trata de una verdadera exclusión o solo de algo que se le asemeja, sin serlo formalmente, por ejemplo, un error, el temor al futuro, una veleidad, un farol, o una serie de frases pretenciosas, etc. En el supuesto de la exclusión de la indisolubilidad, entre los elementos de reconstrucción indirecta de la voluntad mediante indicios y circunstancias pueden tener un peso probatorio particular los siguientes. En primer lugar, las convicciones del sujeto en el campo religioso y matrimonial. Cuanto más fuertes y cercanas al sentir católico sean las convicciones del sujeto en estas materias, tanto más improbable resulta el rechazo de una característica esencial del matrimonio cristiano, y viceversa. Como ya hemos dicho, los errores acerca de algún aspecto de la doctrina matrimonial pueden constituir una causa, un móvil remoto de simulación. En segundo lugar, si el móvil ligado a la cultura y las convicciones ideológicas no se ha desarrollado de una manera particular, deberán buscarse móviles de la simulación más próximos al matrimonio que se contrae, tales como dudas, incertidumbres, titubeos prenupciales, o bien discusiones e interrupciones del noviazgo que hagan verosímil que el sujeto haya querido tomar precauciones ante un previsible y temido fracaso. En este sentido, los acontecimientos familiares de los interesados, por ejemplo, las historias matrimoniales de sus padres, hermanos y amigos, también pueden constituir una ocasión próxima de que surja una voluntad simuladora. En tercer lugar, puede tener importancia como indicio la resistencia a contraer matrimonio religioso o la propuesta de contraer matrimonio civil. En efecto, aunque la indisolubilidad está fundada en el derecho natural, actualmente su aceptación como característica propia del matrimonio exige de hecho una cierta motivación religiosa, que los contrayentes objetivamente manifiestan mediante la celebración litúrgica de su matrimonio o que, al menos, pueda presumirse de ella. En cambio, la propuesta de celebrar un matrimonio civil podría indicar, al menos genéricamente, la apertura a una unión conyugal institucionalmente disoluble. Por último, tendrá valor indiciario en su caso la reacción del interesado ante las dificultades matrimoniales, sobre todo si las considera insuperables y renuncia a todo intento de rehacer su vida conyugal. La actitud del sujeto en estas situaciones suele ser bastante clarificadora de su voluntad real en el momento de contraer matrimonio, y ayuda a confirmar o desmentir las palabras dichas en el juicio por él o por los testigos. 2. Guía para el asesor. A la vista de todo lo que hemos expuesto, y ante la consulta de personas con dificultades matrimoniales que plantean la posible existencia de una exclusión de la indisolubilidad del vínculo, el asesor deberá informarse, al menos sumariamente, sobre los siguientes puntos. Primero, las convicciones religiosas de la persona que hubiera excluido el compromiso perpetuo en el matrimonio. Recordemos que es poco verosímil que un católico practicante haya simulado un sacramento, mientras que es más creíble que lo haya hecho una persona con débiles convicciones religiosas. Segundo, las convicciones matrimoniales de la persona, si era divorcista, si alguna vez había comentado problemas matrimoniales de amigos, parientes, conocidos, aprobando posibles separaciones y divorcios, si militaba o simpatizaba con movimientos culturales y políticos que consideran el divorcio un derecho y un signo de civilización. Las eventuales convicciones contrarias a la doctrina católica profundamente arraigadas en el sujeto representan un móvil remoto de fondo de la simulación, pero planteadas con rigor y coherencia pueden llegar a ser el móvil principal. Tercero, el modo en que ha transcurrido la relación prenupcial, en particular, si hubo interrupciones, dificultades y discusiones importantes, y si las razones que las motivaron subsistían en el tiempo de la boda, o fueron superadas, a juicio de los novios. Cuarto, si a tenor de cuanto acabamos de apuntar los novios, o uno de ellos, tuvieron dudas, miedos, preocupaciones u otros motivos de inquietud.
Si se percibían y no estaban resueltos en el momento de la boda, es posible que constituyan una causa próxima de simulación. Como señala la jurisprudencia, estas dudas y miedos deben ser apreciados subjetivamente, es decir, en relación al sujeto y a sus rasgos específicos, temperamentales y de contexto social y familiar. Aunque parezca excesivo deducir la simulación de la personalidad de los interesados, hay que reconocer que los datos de carácter, culturales o familiares pueden constituir importantes elementos indiciarios, que confirmen o desmientan la simulación. Quinto, también deberá averiguar si quien aparentemente simuló está dispuesto a admitir en juicio la simulación, y en qué términos. En la consulta previa deberá clarificarse lo más posible qué entendía el sujeto realmente por perpetuidad del propio compromiso matrimonial, antes de animar a introducir la causa canónica que quizá, tras una indagación más cuidadosa, se revelaría privada de todo fundamento, o porque nunca había decidido romper el vínculo conyugal, o porque lo había decidido pero solo después de la boda, ante el fracaso de la unión. Sexto, para comprobar o completar, según proceda, lo que el interesado admita en el juicio, deberá analizarse la posibilidad de contrastar su voluntad de excluir la perpetuidad del vínculo matrimonial, si el cónyuge u otros posibles testigos están al corriente de dicha voluntad y dispuestos a confirmarla. Como es sabido, no es el número de testimonios lo que cuenta, sino su calidad, y esta depende del tiempo en que se obtuvo la información, de la fuente, de la profundidad del testimonio, de si puede ser corroborado por otros testigos o por circunstancias objetivas, de la credibilidad del testigo, etc. Séptimo, deberá clarificarse también la razón por la que el sujeto celebró matrimonio canónico, cuando hipotéticamente excluía una propiedad esencial, si lo hizo voluntaria o forzadamente, si propuso o no el matrimonio civil o la unión de hecho, como posibles signos de la voluntad de querer ligarse menos estrechamente que con el vínculo indisoluble del matrimonio canónico. Octavo, a este respecto, porque contrajo matrimonio canónico excluyendo en hipótesis la indisolubilidad, la jurisprudencia se ha referido en diversas ocasiones a la circunstancia particular del amor hacia el otro cónyuge. El amor se considera a veces un posible obstáculo para la exclusión de la indisolubilidad, al entender que quien ama a una persona la quiere para siempre junto a sí, y por tanto no es creíble que excluya la indisolubilidad del vínculo. Este razonamiento, sin embargo, no es absolutamente concluyente y no puede fundar una presunción general. Con el mayor realismo, la jurisprudencia tiene en cuenta qué tipo de amor movía al sujeto a contraer matrimonio. La mera atracción erótica o sentimental, por ejemplo, intensa pero pasajera, no representa un gran obstáculo a la posibilidad de una exclusión de la indisolubilidad. En cambio, no sucede lo mismo con el amor entendido como donación en sentido cristiano, que busca el bien del otro y de la prole también en circunstancias adversas y cuando disminuyen los sentimientos. Deberá por tanto indagarse qué tipo de amor se dio en el caso concreto. Noveno, entre las circunstancias postnupciales que tienen valor de indicio de la exclusión de la indisolubilidad debe tenerse en cuenta la existencia o no de prole nacida de la unión conyugal. Es verdad que la relación de filiación y la conyugal son realidades formalmente diversas, al menos a nivel estrictamente jurídico, y que romper el matrimonio no significa romper las relaciones, jurídicas y de afecto, con los hijos. Pero es verdad también que, ordinariamente, el tener hijos de algún modo hace más estrecho el vínculo con el otro progenitor. La presencia de más de un hijo, quizás a años de distancia uno del otro, es un elemento que se ha de sopesar atentamente, constituyendo en sí mismo un indicio genéricamente contrario al rechazo de un compromiso de futuro que suponga la no aceptación de su perpetuidad. Décimo, será también útil indagar cómo se comportó el sujeto que supuestamente excluyó la indisolubilidad del matrimonio ante las dificultades conyugales. Un incumplimiento inmediato de sus obligaciones y el recurso a la solución más fácil, como la separación o el divorcio civil, son indicios favorables a la simulación, sobre todo si la voluntad de liberarse de sus obligaciones es unilateral e ignora la buena voluntad del otro cónyuge, que querría poner remedio a las dificultades conyugales. Por lo demás, las tentativas de superarlas y proseguir la vida en común no son de suyo indicios absolutamente contrarios a la simulación. A este respecto, la jurisprudencia sostiene que la exclusión de la indisolubilidad habitualmente no va acompañada del deseo de que se produzca en la práctica, sino solo como cautela ante un temido fracaso del matrimonio que, en principio, se querría para toda la vida. Esta exclusión se realiza por tanto no como casus desiderium, deseo del fracaso del matrimonio, sino como casus cautio,
Cautela frente al temido fracaso del matrimonio. 3 ejemplos. A. Primer ejemplo. Fernando era un joven de buena familia, amable y educado, de carácter delicado y quizás un poco débil. Durante los años de bachillerato y universidad tuvo como compañera de estudios y vacaciones a Beatriz, también de buena familia, que era una persona de gran inteligencia y voluntad férrea. Del trato diario, durante casi 10 años, su relación desembocó casi naturalmente en el matrimonio, celebrado unas semanas después de que ambos terminaran la carrera. La vida conyugal duró más de 20 años, tuvieron 2 hijos y los educaron con dedicación y cariño. 24 años después de la boda, y por decisión unilateral de Fernando, en aquel momento ligado afectivamente a otra mujer, concluyó de hecho la vida en común. Para clarificar y quizás también para regularizar su nueva situación, Fernando se acusó de haber prestado su consentimiento matrimonial excluyendo la indisolubilidad del vínculo. Conociendo cómo conocía el carácter fuerte y dominante de Beatriz, y temiendo el fracaso de la unión, quiso reservarse una vía de salida. Fernando aportó algunos testigos, 2 en particular corroboraron su voluntad, otros se refirieron al modo habitualmente brusco, aunque involuntario, con que Beatriz trataba a Fernando desde antes de casarse y la desazón que a él le producía. La prueba se consideró insuficiente por diversas razones. A los jueces les resultó extraño que los 2 testigos que informaron de la exclusión de la indisolubilidad de Fernando fuesen personas con las cuales tenía escasa relación, mientras que nada sabían de esa voluntad los numerosos amigos y conocidos que comparecieron en el juicio con los que, en cambio, Fernando y Beatriz tenían bastante trato. Sin discutir la buena fe de Fernando y de los testigos, los jueces consideraron que dichas declaraciones habían sido ocasionales y realizadas en un contexto determinado, sin que supusieran una decisión firme e indubitada de Fernando. En efecto, uno de los testigos tenía entonces dificultades conyugales, había hablado de ello con Fernando y posiblemente habría dado una interpretación personal a sus palabras. De sus declaraciones al otro testigo, ni siquiera Fernando se acordaba, lo que venía a corroborar que se trataba más de un sentimiento de temor momentáneo hacia el futuro matrimonial que de una verdadera y propia decisión de no comprometerse para siempre. En segundo lugar, Beatriz, que se oponía firmemente a la causa, contribuyó a dar su verdadera dimensión a las supuestas dudas y titubeos prenupciales de Fernando. Según demostró, los testigos que se referían a los modos decididos de ella y al resentimiento de él habían tratado a las partes en periodos breves y lejanos a la boda, mientras que los compañeros habituales de estudio y vacaciones no sabían nada de las incertidumbres y desazones de Fernando. Los jueces tuvieron en cuenta otros datos. Fernando sostenía que el carácter de Beatriz había sido siempre igual de duro e impositivo, pero durante más de 20 años había transcurrido la vida conyugal con normalidad y queriendo positivamente tener hijos, y no solo en los primeros años de su matrimonio. También resultaba bastante evidente que el fin de la vida en común tuvo lugar no por aplicación de la reserva que Fernando declaraba haber puesto a su propio consentimiento, sino como consecuencia de su relación con otra mujer. Estas circunstancias contradecían notablemente la hipótesis de la simulación para suponerla como moralmente cierta, a pesar de las declaraciones en el juicio de Fernando y de los testigos. El ejemplo quiere insistir en la necesidad, frecuentemente apuntada por la jurisprudencia, de valorar todas las circunstancias de un caso. No basta con que un elemento de prueba parezca suficiente, en el caso de Fernando, la prueba directa. Debe ser valorado no solo su peso efectivo, sino también su coherencia con el desenvolvimiento global de los acontecimientos. Está claro que una valoración conclusiva sobre estos puntos solo puede hacerse al término de la instrucción. En la consulta previa, sin embargo, una prudente valoración del relato del interesado podrá poner de manifiesto los elementos contradictorios y problemáticos, que lleven a invitar a los interesados a reflexionar mejor y más profundamente sobre los acontecimientos, evitando posibles iniciativas procesales que solo pueden añadir dolor al que deriva del fracaso del matrimonio. B. Segundo ejemplo. Felipe y Cristina se conocieron en la fábrica en la que trabajaban y fueron novios durante varios años. Felipe tenía una mentalidad muy práctica, inclinada a valorar los aspectos más concretos y materiales de la existencia. Cristina, de buen carácter y sinceramente enamorada, aceptaba a Felipe tal como era y quería casarse con él. Felipe, en cambio, puede decirse que llegó al matrimonio lleno de dudas y con poco entusiasmo, entre otras razones porque tras su traslado a una fábrica más grande que la anterior se sintió fuertemente atraído por una de sus compañeras de trabajo,
a la que comenzó a frecuentar regularmente con la excusa de tratar con ella cuestiones sindicales. Felipe, siempre práctico, no dejó de manifestar su escaso entusiasmo por el matrimonio con Cristina, con actitudes externas y conversaciones en las que desvergonzadamente afirmaba que, si hubiese encontrado una chica que le hubiera hecho perder la cabeza, no hubiera dudado en dejar a Cristina y unirse con ella. Testigos dignos de crédito, refirieron con detalle en el juicio estas expresiones de Felipe. En el curso de la vida conyugal, el desinterés de Felipe hacia Cristina se fue acentuando. No mostraba afecto hacia ella, apenas estaba en casa y tenía numerosas pretensiones, siempre egoístas, desde un punto de vista íntimo. Después de 5 meses de matrimonio, sin ninguna razón grave y por pura desafección a las mínimas exigencias de la vida conyugal, Felipe abandonó a Cristina. Las circunstancias que rodearon este hecho fueron especialmente graves e indicativas del desprecio que Felipe sentía hacia su mujer y hacia el matrimonio. Sucedió justamente cuando Cristina regresaba del hospital después de haber perdido por aborto natural el hijo que esperaba y que, ciertamente, no fue buscado por Felipe, que no manifestó hacia él ningún interés. Él siguió, también en esta ocasión, su instinto y su deseo de una vida más libre y descomprometida de la que la atenta y enamorada Cristina le ofrecía. El ejemplo subraya la importancia de la personalidad del sujeto sospechoso de simulación del consentimiento, pudiendo residir la principal causa de rechazo del vínculo conyugal en su mentalidad, en el caso, el egoísmo pragmático de Felipe. También es importante el comportamiento del sujeto después de la boda, sobre todo respecto a la seriedad del vínculo conyugal, su evidente desafecto, pocos meses después de la boda y sin que se hubiera producido ninguna causa grave para la separación atribuible al otro cónyuge, representa un indicio del rechazo de un compromiso con un vínculo perpetuo. Tercer ejemplo. Gerardo era un joven juez, con un primer destino en un tribunal alejado de su lugar de origen. De extracción cultural laicista, antes de entrar en la judicatura había desempeñado actividades políticas y administrativas en un partido de izquierdas. En la ciudad en la que trabajaba Gerardo conoció a Luisa, una muchacha religiosa. Y aunque respetaba su religiosidad, no la compartía, por no corresponder a su sentir ni a su formación. Llegaron al matrimonio por iniciativa de Luisa, que quería la unión religiosa. Gerardo la aceptó, para complacer a la novia, pero determinado a asumir del matrimonio solo aquellos aspectos que correspondían a sus convicciones ideológicas. Hay que señalar que el matrimonio de Gerardo y Luisa tuvo lugar en 1981, cuando ya era cierta la aprobación de la ley que introducía la posibilidad del divorcio en España, también para los llamados matrimonios concordatarios, nota 3. Con esta expresión nos referimos a los matrimonios canónicos a los que el Estado reconoce efectos civiles en virtud del artículo 6 del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, sobre asuntos jurídicos, de 1979, de carácter concordatario y, por tanto, con rango de tratado internacional. Sin embargo, el Código Civil reformado por la Ley 30/1981, supracitada, aunque reconoce la eficacia civil del matrimonio canónico, art. 60 y ss., extiende los efectos civiles del divorcio a todo matrimonio, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, art. 85. Fin de la nota. Gerardo conocía los términos jurídicos y parlamentarios del problema y profesaba abiertamente su adhesión al divorcio no solo en general, considerándolo la mejor solución para los matrimonios fracasados, sino también como posibilidad para sí mismo. Tuvo ocasión de manifestarse sobre este punto ante colegas que discutían con él acerca de su próximo matrimonio. Las convicciones que había expresado antes de la boda tuvo ocasión de confirmarlas de modo práctico después de esta. No se adaptó en absoluto al estado conyugal, por más que su mujer trataba de secundar todas sus iniciativas, incluido el traslado a la región de origen de él, donde éste deseaba volver a vivir. Gerardo, por el contrario, no atendía ninguno de los deseos de Luisa, incluido el de tener descendencia. Al cabo de unos pocos años de vida en común, empezó a convencerla para que aceptara la perspectiva de la separación, y, en cuanto transcurrió el plazo establecido por la ley, Gerardo recurrió al divorcio civil y con posterioridad se unió civilmente con otra mujer. En el juicio canónico introducido por Luisa bastantes años después de la separación, Gerardo admitió la impronta que había querido dar a su matrimonio, y fue creído por los jueces no solo por los testimonios directos de ella, sino también porque era coherente con su ideología. Su visión laicista de la vida, su apoyo explícito a la aprobación del divorcio,
su conocimiento de los términos jurídicos del asunto fueron tenidos como elementos aptos para mostrar el error determinante de Gerardo en materia matrimonial, que le había llevado a adherirse solo a los aspectos de la institución matrimonial que él quiso, excluyendo específicamente la indisolubilidad. El ejemplo pretende ilustrar la fuerza que puede tener en algunos casos una mentalidad consolidada contraria a la indisolubilidad, de manera que llegue a ser un principio operativo de la voluntad excluyendo todo aquello que no concuerde con las propias convicciones. Tal error, para que tenga relevancia indiciaria como causa de la exclusión de la indisolubilidad, debe ser probado como moralmente cierto. En el caso de Gerardo, teniendo en cuenta la época y la profesión del interesado, era real y estaba firmemente arraigado en su mentalidad, error pervicax. Por lo demás, será tarea del asesor matrimonial discernir si esto es realmente así, o si es solo manifestación de superficialidad, jactancia o conformismo epidérmico con la mentalidad corriente. De cuarto ejemplo. El último ejemplo quiere iluminar de nuevo el papel probatorio de la causa de la simulación, que puede incluir los elementos mencionados en los ejemplos segundo y tercero, por un lado la superficialidad y el egoísmo, y por otro lado las motivaciones de carácter ideológico. Iván y Katia eran dos jóvenes de la generación del 68, opuestos firmemente a instituciones y convenciones burguesas. En realidad, vivían de los bienes de sus respectivas familias, que gozaban de una excelente posición económica, y enfocaron su propia relación con gran libertad desde el punto de vista moral, no solo porque entre ellos mantenían relaciones íntimas con regularidad, sino porque se reconocían mutuamente la facultad de tener experiencias sentimentales y sexuales con terceras personas. Su ideal era continuar de aquel modo su relación, añadiendo la cohabitación a partir del momento en que pensaban realizar juntos una corta estancia en el extranjero. Por lo demás, excluían el vínculo civil por considerar lo contrario, según su mentalidad, a la libertad del amor. Para que sus familias, de corte tradicional, les dejaran vivir tranquilos y sobre todo para que les financiaran su estancia en el extranjero, Iván y Katia se avinieron a contraer matrimonio canónico sin esconder a nadie, excepto al párroco, que la celebración religiosa era para ellos una forma sin sentido y que no pretendían renunciar a su mentalidad ni a su estilo de vida. Esto fue posteriormente ratificado no solo por su actitud ante la celebración del matrimonio, sino sobre todo por el tipo de vida conyugal que llevaron, presidida por el lema de libertad sin límites ni compromisos de ninguna clase, y que terminó no mucho tiempo después al entablar ambos nuevas relaciones con otras personas. Las pruebas practicadas demostraron que el elemento jurídicamente relevante rechazado por Iván y Katia al contraer matrimonio era el vínculo comprometido y duradero. Quizá también otros aspectos de su consentimiento podrían haber sido puestos en discusión, pero de las declaraciones de los testigos y de los hechos probados resultó claro que rechazaban un compromiso definitivo hacia el cónyuge, y así lo habían demostrado también en su vida conyugal.